Bien, dicho lo anterior, y esperando su respuesta positiva, pues vamos a la reflexión de esta semana que ha seguido en los últimos domingos una idea particular que es brindar elementos que van a ser necesarios para hacer frente a este tiempo y al tiempo venidero, dadas las complicaciones que se pueden o no presentar. Hemos estado hablando del amor como el elemento fundamental para enfrentar el tiempo, la paz como el elemento que se construye, la creatividad, la astucia, la inteligencia como algo necesario para crear nuevas formas y nuevas posibilidades en todos los aspectos. Hemos hablado también de la parsimonia, de esa sabiduría para saber cuándo, a qué hora, cómo, dónde, por qué y de estar siempre aquí y ahora. Y hoy quisiera compartir con ustedes tres elementos que son también muy importantes, que van a ser muy importantes, pero que de repente en nuestro tiempo pueden parecer también como un poco inútiles. Alguien puede pensar así. Pueden parecer también un poco... pueden estar siendo mal aplicados de cierta manera, porque se presentan ahí como eh, pues sí, como herramientas mágicas de repente también. Eh, y son tres elementos que son bien fundamentales, muy, muy, muy sencillos en realidad, pero que son muy profundos y van a ser muy necesarios. Les han llamado recientemente, bueno, en los últimos años, disciplinas espirituales. Y son tres: la oración, el estudio de la palabra y el ayuno. Son tres elementos que nos permiten tener mm, mayor tiempo de reflexión y mejor tiempo de reflexión de lo que el Señor busca de nosotros y de cómo debemos nosotros actuar. Les decía que alguien podría pensar que quizá estos tres elementos en este tiempo sean muy inútiles porque ustedes vieron seguramente la noticia de Beirut, de la explosión en Beirut, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros hablamos de la oración, por ejemplo, ¿cómo pensamos que la oración funciona? ¿Cómo pensamos que la oración tiene su cabida en nuestras vidas? En muchas ocasiones pensamos que es una especie de mandato o de varita mágica que nosotros decimos, una especie de rezo esotérico que podemos pronunciar para que las cosas se lleven a cabo. Mencionaba lo de Beirut porque alguien podría en ese momento estar orando al Señor para que no hubiera la tragedia que hubo, y sin embargo la tragedia sucedió. Y la pregunta entonces sería, ¿qué estuvo mal? ¿La oración? ¿Que Dios no respondió a la oración? Entonces, muchas veces pensamos en la oración otra vez como una varita mágica que yo digo, y porque así lo decimos, porque así lo dice la palabra, solemos decir, pidan al Señor y Él les dará, ¿no? Pídanlo en el nombre de Jesús y entonces el Señor se los dará. Y a veces pensamos en la oración así, como ese elemento que, eh, como la moneda de cambio. Yo le oro a Dios y Dios tiene la obligación de darme, porque su palabra dice que si yo oro con fe y además oro en el nombre de Jesús, me lo tiene que dar. Y no es así. La oración es un medio de comunicación. Es la posibilidad que tenemos para hablar con Dios, pero también para escuchar a Dios. Dice Lutero que la oración no tiene el objetivo de cambiar la voluntad de Dios, sino de confirmar su voluntad. Es decir, cuando algo va a suceder dentro de la voluntad enorme del Señor, permisiva, y también esa voluntad que decide y que interviene directamente en la historia, nosotros no oramos para que el Señor cambie de voluntad. Y muchas cosas no tienen que ver justamente con esa voluntad del Señor expresada realmente. Es decir, una enfermedad, otra vez, recientemente en un compañero pastor de España, que nos podemos seguir un poco por el Facebook, perdió a su esposa de cáncer.
y la hermana venía luchando con el cáncer desde hace ya algunos años. El año pasado la dieron de alta, parecía que lo había vencido, y en este tiempo de un año para acá regresó de una manera mucho más agresiva y sorpresiva y falleció hace un par de días. Toda la comunidad, el mismo pastor y la misma esposa oraban al Señor para que ella sanara. Y el año pasado el júbilo de esa comunidad fue muy grande porque ella pudo regresar a su comunidad después de mucho tiempo de ausencia y estar compartiendo con ellos la palabra. Por lo que puedo saber, era una gran predicadora y sanó. Pero resultó que un tiempo después la enfermedad volvió y hace unos días murió. ¿Qué pasa ahí entonces con la oración? ¿No fue suficiente? ¿O la voluntad del Señor era que ella muriera, que ella enfermara? Hay cosas que nosotros simplemente no podemos atribuir a esa voluntad del Señor. El Señor quiere que pasen estas cosas y pasan, ¿no? El Señor deja que nuestra vida transcurra. El Señor permite que las decisiones que nosotros tomemos tengan consecuencias. No es nuestra vida un tablero de ajedrez donde el Señor mueve sus piezas para decir, entonces a este peón le rompo una pata para que crea en mí, a este lo mato, a este le permito vivir. No, no funciona como tablero de ajedrez nuestra vida. Y por tanto la oración no funciona como una súplica para que el Señor haga o deshaga alguna situación. Atendiendo lo que decía Lutero, la oración nos funciona para tener mayor comprensión de la voluntad del Señor. Y entonces las reacciones, por ejemplo, de esta comunidad ante la pérdida de la hermana fueron de agradecimiento con el Señor, porque les permitió tenerla todavía un tiempo más, porque toda su vida fue de testimonio, y porque incluso del propio pastor, el agradecimiento es con el Señor, no por habérsela llevado o no, por haberla sanado o no, sino porque les permitió compartir con ella todo este tiempo y acompañarla a ella también en el proceso de la enfermedad. Y aquí entonces el valor de la oración cambia. Ya no es una moneda con la que transamos con el Señor, entonces le digo te oro y tú me cumples, sino más bien es ese vehículo, ese medio con el que yo puedo comunicarme con mi Señor, saber que mi Señor es real, que me contesta, que me escucha, que me responde, pero que muy probablemente no va a responderme tal como yo quisiera en mi deseo egoísta, sino conforme a mi necesidad, y a veces también conforme a las circunstancias se sucedan. La oración, Jesús habló mucho en términos de la oración y nos enseñó esa oración del Padre Nuestro, pero cuando analizamos la oración del Padre Nuestro, otra vez no es una oración para repetir, es una oración que requiere mucha confesión, que requiere también mucho compromiso. Yo en alguna vez yo les decía, es decir, cuando decimos el Padre Nuestro, estamos en principio reconociendo que nuestra vida está sometida en el sentido más positivo ante la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos aceptando que esa voluntad se cumple en nuestras vidas, aunque a nosotros no nos guste. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, fíjense que ese de cada día, confiando en la provisión del Señor, pero no es una provisión que es cotidiana, constante y que no nos permite acumular, por ejemplo, cuando recuerdan la cuestión del maná, sino que confiamos en que cada día vamos a tener lo suficiente. A veces hay quien pide o dice que cuando decimos que el pan de cada día son las bendiciones abundantes en riqueza, y entonces si uno quiere un auto, una casa, el Señor lo va a cumplir porque el Señor lo ha prometido, y a veces no es tanto así. Cuando dice perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, fíjense, es lo mismo que cuando dice lo que sea en el cielo sea también en la tierra. Así como sucede allá, tiene que suceder aquí, pero yo tengo que estar dispuesto. En el cielo no hay cosa, y tomando el cielo como figura, ¿verdad?
que se escape a la voluntad del Señor. Y por lo tanto en la tierra no debería haberlo. Y cuando yo digo, perdona mis deudas como yo perdono las deudas de quien me ha ofendido, quien me debe, pues ven ahí la acción. Es una acción de reciprocidad. Así como sucede de Dios conmigo, yo tengo que hacer para con mis hermanos. Jesús nos enseña justamente que la oración no es simplemente un tronar los dedos, sino que es una condición de compromiso constante con el Señor, de que así como el Señor ha hecho conmigo, yo hago con mis hermanos. Esa es la enseñanza del Padre Nuestro. Cuando Jesús dice también, no sean como los fariseos que se paran en las esquinas y oran para que todo el mundo los vea y dicen, ay, qué bueno que yo no soy como ese pecador que anda por allá. Sean más bien como ese pecador que anda por allá, que se inclina, que es humilde, en su propio cuarto dice en voz baja, ¿verdad? Señor, yo no soy capaz de esto, de aquello, y pide perdón. Vean la oración del escriba o del fariseo y de ese pecador. Cuando ustedes oren, dice Jesús, cierren su cuarto en intimidad con el Señor, oren. Ahí, en lo pequeñito. Entonces, la oración ahora es bien necesaria, hermanos y hermanas. Es una herramienta que vamos a tener que ocupar para también saber con más sabiduría, con más herramientas, qué decidimos, cómo le decidimos, qué hacemos y poder enfrentar este tiempo de un mejor modo. La oración no puede ser entonces otra vez una varita mágica. Tiene que ser ese elemento que nos impulsa, que nos rellena de fe, que nos confirma que el Señor está con nosotros y que si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Tenemos que poner en práctica la oración, no como un elemento que resuelve problemas, sino que nos da a nosotros las herramientas suficientes para enfrentar cualquier situación y cualquier circunstancia. Yo no puedo pensar que orando se van a resolver mis problemas, sino que la oración lo que va a traer es confianza, entendimiento, sabiduría para que pueda entonces enfrentar mis problemas y se resuelvan en algún momento. A veces pensamos también que la oración resuelve todas las circunstancias y entonces van a desaparecer esas circunstancias, ya no van a estar ni sus consecuencias. Eso no es así. Las situaciones se van a resolver conforme nosotros oramos porque adquirimos mejores herramientas. Y entonces podemos enfrentar toda circunstancia que se nos presente, positiva o negativa, de mejor manera, con la conciencia de que el Señor está con nosotros porque nos responde. Esa es la gran bendición que tenemos con la oración. La segunda cosa que se llama disciplina espiritual es la lectura devocional de la palabra. Igual, de repente con la palabra sucede exactamente lo mismo que con la oración. Decimos, es que voy a leer algún versículo en la Biblia y ahí el Señor me va a hablar y entonces el versículo dice tal cosa y entonces así tiene que ser. No, el estudio devocional de la palabra es justamente también una forma en la que el Señor se comunica con nosotros. ¿Qué hago? Vea la palabra. Ahí hay un ejemplo, ahí hay un testimonio de las cosas que pueden y que suceden también día a día y que han sucedido y que son reales y que pueden cobrar realidad en nuestra vida. Si nosotros solamente leemos la palabra otra vez como una varita mágica en donde esas palabras van a cobrar sentido por sí solas, estamos equivocados. La lectura de la palabra tiene que ser exactamente en el mismo sentido de la oración para encontrar y confirmar la voluntad de Dios para nuestras vidas. La lectura devocional de la palabra tiene que ser también un espejo. La palabra es un espejo que nos confronta, que nos desnuda. No siempre encontramos consuelo en la palabra. Cuando uno se pone a leer, y eso a mí me pasa creo que todo el tiempo, porque todo el tiempo fallo. Cuando abro la Biblia y leo algún pasaje, ese pasaje lo primero que hace, casi siempre, es darme un duro golpe a mi lindo y bello rostro. Me tunde, me pega, ¡pum! Principio, me confronta, me dice, a ver, ¿cuál es
tu coherencia con este pasaje, cómo has estado viviendo plenamente este pasaje, esta promesa, esta acción del Señor, cómo la has estado recibiendo. Y entonces me dice, mira, has fallado aquí, has fallado acá, y me muestra, me desnuda, y me muestra entonces que no he actuado conforme a mi predicación, conforme a lo que la palabra está escrita. Pero al mismo tiempo que me confronta, también me dice, pero hay todavía un rango de gracia delante del Señor en el que tú habitas, en el que tú puedes caminar, con el que te puedes presentar con dignidad delante de tu Señor y empezar a transformarte. Tu Señor te va a transformar para que la próxima vez que vengas y leas este pasaje ya no sea tan fuerte el golpe que te dé. ¿Qué quiero decir? Que la palabra sí es consuelo, por supuesto. La palabra sí nos permite y nos da otra vez mayores herramientas para enfrentar las situaciones del mundo, pero no siempre son tan agradables, porque es un espejo para nosotros mismos. Es el espejo de Cristo que cuando nosotros nos vemos decimos, todavía me hace falta, todavía estoy demasiado... pues no sé, pequeño, todavía soy demasiado chiquito, todavía no estoy tan a la altura de esa imagen del varón perfecto, es decir, del ser humano perfecto que es Cristo. Todavía me falta para allá, pero también me dice, bueno, pero también puedes caminar por aquí, y también tienes que caminar por acá, y también tienes que practicar esto de acá. Al mismo tiempo que nos desnuda y nos confronta, nos da esperanza, la palabra nos da guía, la palabra nos da luz hacia dónde tendremos que caminar, hacia dónde tendremos que ir, cómo es que tenemos que actuar. No es un libro que nos dice exactamente, no es un manual. Aunque nuestra confesión presbiteriana dice que es nuestra guía de fe y conducta, no es un manual. La Biblia no es un manual que podemos seguir A, B, C, D. No. Es una historia que se refleja en nuestros corazones o donde nuestros corazones se pueden ver reflejados, y entonces podemos aprender, si es que somos inteligentes, como dice Jesús, si es que tenemos oídos para oír, porque también nos podemos hacer sordos cuando leemos la palabra. Y podemos decir, mira, esto le queda muy bien a mi vecino o a mi vecina. A mí no, yo soy santo, soy puro, yo estoy siempre todo bien. Podemos ser sordos a la palabra. Podemos sabernos la palabra de memoria y no tener un solo acto de coherencia con eso que aprendemos de memoria. Está bien saberse la palabra de memoria, pero está mucho mejor que aunque no me sepa exactamente en qué versículo dice tal cosa, yo la pueda vivir. Esa es la invitación constante de la palabra. Que yo tengo ahí un espejo en el que puedo ver reflejada mi propia vida, pero también que me muestra la gracia y la misericordia del Señor constantemente, la presencia y la imagen del Señor constantemente. Así que cuando vayamos a la palabra, vayamos también con la humildad suficiente de decir, yo no sé, yo no entiendo, y ahora vengo a buscar en esta palabra la guía, la luz, el camino que el Señor quiere que yo siga. Y sigamos ese camino. El tercer elemento, para ya no hacerlo demasiado largo, es el ayuno, que practicamos muy poco. El ayuno tiene una intención. Tradicionalmente el ayuno es la abstinencia de algún elemento con el fin de valorar, pero también con el fin de saber si de ese elemento puedo prescindir. El ayuno, igual cuando Jesús habla sobre el ayuno, dice: ustedes cuando ayunen, que nadie se entere que están ayunando. No pongan su cabeza de, miren cuánto estoy ayunando, miren, es que llevo tantos días de ayuno, y no lo publiquen en Facebook. Háganlo ustedes sin que nadie se entere, dice Jesús. ¿Por qué? Porque es una práctica propia, personal. Lo podemos hacer comunitaria, por supuesto, en la iglesia, como comunidad, pero en realidad el ayuno es eso. Es un momento en el que yo me separo de ciertas cosas, y no solo se ayuna de alimento. Podemos ayunar ahora de internet, podemos ayunar ahora de actividades que a lo mejor dices, incluso es un elemento que sirve para purificar nuestro propio cuerpo. Yo les invito a ustedes a hacer un ayuno de refresco, de Coca-Cola, por ejemplo.
un ayuno completamente necesario para limpiar el cuerpo, pero también para identificar que a veces no necesitamos de ese elemento para seguir viviendo. Cuando Jesús ayuna en el desierto y tiene esos 40 días y viene entonces el tentador y le dice, yo sé que tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús es, no, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahí Jesús entiende o nos enseña a nosotros que no siempre esos elementos que nosotros creemos necesarios, fundamentales, completamente vitales y con los cuales no podemos vivir, pues de repente se redujeron a nada. Estoy seguro que alguna vez han escuchado o ustedes dijeron cuando eran más jóvenes o ahora ustedes que son jóvenes, es que sin ti no puedo vivir. Le dijeron a alguien alguna vez, eres mi vida, eres mi todo. Cuando uno ayuna, por ejemplo, de esa persona, y se va dando cuenta de que esa persona en realidad no puede ser el todo, no puede ser la vida. Y entonces dices, bueno, no es que sin ti no pueda vivir, me gusta vivir contigo, compartir la vida contigo, pero si tú no estás, mi vida sigue siendo tan valiosa como lo era antes. Y entonces entendemos que esa persona tiene su valor propio, pero que no es el fundamento. Y ya no podemos decir tan fácilmente, sin ti ya no puedo vivir. El ayuno tiene esa función de hacernos reconocer que hay un montón de cosas en nuestra vida que no necesitamos. Y que a cambio sí necesitamos la palabra y la oración y la presencia del Señor. Por ejemplo, ahora hemos estado en ayuno de nuestras reuniones cotidianas. Y decimos, cierto, son buenas esas reuniones, pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué nos hace valorar de esas reuniones el hecho de no tenerlas? Dice por ahí el dicho, ¿no? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El ayuno va un poco en este sentido. Pero también el ayuno nos lleva a pensar en nuestra necesidad de la dependencia de Dios. Tanto la oración como el estudio devocional de la palabra, como el ayuno, tienen como final objetivo el hecho de mostrarnos que somos dependientes de la gracia y del amor del Señor. Nos tienen que llevar hacia Dios. Son elementos que están ahí para recordarnos y para abrirnos un camino hacia la presencia del Señor. Cada vez que oramos, cada vez que vamos a la palabra y cada vez que estamos ayunando, reconocemos una cosa, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Si no estamos orando, leyendo la palabra o ayunando para reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas, entonces nuestro ayuno, nuestra oración y nuestra lectura no tienen el sentido que deberían tener. Cuando yo oro, estoy reconociendo en principio que mis fuerzas fueron superadas, que mi inteligencia y mi sabiduría no me fue suficiente y que requiero la sabiduría y la fuerza del Señor. Cuando yo voy a la palabra, estoy reconociendo que necesito de ese mensaje para mi vida cotidiana y que sin ese mensaje, entonces no puedo solucionar o enfrentar o no puedo ver claramente lo que está sucediendo. Cuando yo ayuno, estoy entregando mi cuerpo y mi espíritu para que el Señor venga y me fortalezca. Estoy pidiendo la fortaleza del Señor. No son elementos que por sí mismos tienen un poder. Su poder de estos tres elementos es que nos llevan de regreso al Señor. Es que vuelven nuestro rostro hasta el Señor. Es que nos hacen reconocer que necesitamos constantemente toda nuestra vida de nuestro Dios. Así que van a ser elementos y son elementos que son necesarios por eso. Tenía yo un profesor en la Facultad de Filosofía que decía lo siguiente, creo, decía él, que solamente si volvemos a Dios vamos a poder salvar este tiempo. Pero también, decía él, pero ya no puede ser que volvamos a ese mismo Dios iracundo, violento, o a ese de Dios dispensador que no pone límites. No podemos volver a ese Dios
a esas imágenes de Dios que hemos tenido desde siempre. Ese Dios al que tenemos que volver tiene que ser diferente. Y no es que Dios tenga que ser diferente, sino nuestra visión sobre Dios es la que tiene que cambiar. Y para que nuestra visión sobre Dios cambie, sea transformada, tenemos que poner en práctica la oración, el estudio devocional de la palabra y el ayuno. Para tener una mejor comprensión, no una total comprensión. Nadie puede conocer plenamente de Dios, pero sí podemos tener una mejor comprensión de lo que Él busca para nosotros. Así que yo los invito, hermanos y hermanas, a que podamos poner en práctica estos tres elementos, pero de la manera más humilde y más sencilla posible. No necesitamos grandes oradores, sino oradores que entreguen el corazón en cada palabra. No necesitamos grandes frases y gran elocuencia. Si ustedes pueden ver y recordar la oración de aquel pecador que el escriba hacía menos. Dice, yo no soy digno, Señor, de presentarme delante de ti, pero lo único que sé es que te necesito. Y esa es una oración suficiente. No necesitamos grandes especialistas en la palabra. Por supuesto que nos hacen muy bien personas que nos den luz en cuanto a lo que dice tal pasaje, tal texto, pero necesitamos un compromiso de que aquello que leemos se va a transformar en realidad en nuestras vidas. Por supuesto que necesitamos inteligencia, comprensión, sabiduría, discernimiento para saber lo que la palabra dice, pero sobre todo necesitamos el compromiso de que cada vez que la palabra nos confronte y nos consuele, yo tengo que replicar eso en mi vida y para con alguien más. No necesitamos grandes jornadas de ayuno en términos de a ver quién puede ayunar más. Necesitamos justamente dejar de lado esas cosas que no nos hacen bien y regresar al Señor. Así que la invitación en esta ocasión es esa. Pongamos en práctica esos tres elementos, que son sencillos, que están bien a la mano, que no requieren demasiado de nosotros, más que humildad y el reconocimiento de que sin el Señor no podemos hacerlo. Así que yo les invito a eso, hermanos y hermanas, a que volvamos a la palabra, volvamos a la oración, volvamos al ayuno, pero siempre con la expectativa de que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, ya no ha sido suficiente. Necesitamos del Señor todo el tiempo. Y el Señor responde. Y el Señor está con nosotros. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Y el Señor nos fortalece a través también de la práctica del ayuno. Eso sin duda. Así que bueno, estemos en comunicación con el Señor. Que el Señor nos responde. Muchas gracias. El Señor les bendice. Y nos estamos viendo el próximo domingo.